En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es la palabra del Señor. Gentes, hermanos, disfrutemos. Amén. Una vez más reiteramos el saludo a todos los auditores de la emisora que hace esta transmisión y a toda la gente que está en esta excelente conexión que son las redes sociales, básicamente la internet, que nos ayuda a llegar con toda certeza a cientos de personas distintas a las que están aquí en esta casa del Señor en esta ocasión. Amigos míos, los truenos que arrasarán el mundo es el título de un extraordinario libro sobre apocalíptica que fue publicado hace unos 20 años atrás, seguramente un poco más. Es uno de los grandes clásicos, es como aquel tipo de producciones literarias que hizo David Wilkinson en su momento, o que produjeron otros grandes escritores de apocalíptica como Tim LaHaye, La agonía del planeta Tierra, que es un clásico. Ese libro se vendió como 50 millones de ejemplares solo en Estados Unidos de América. Y después se hicieron las traducciones. Es uno de los bestsellers más grandes que han existido en la literatura evangélica. Esta cuestión de la literatura apocalíptica le interesa a mucha gente. Hay un excelente libro que es Cuenta regresiva al Armagedón, que también son de escritores célebres que después se hicieron las traducciones al español y que son libros de culto, en el sentido de que esas copias es muy difícil hallarlas en la versión original y que no se han hecho reediciones en los últimos tiempos, sobre todo en español, que es muy difícil tenerlas porque son caras las reediciones y generalmente las editoriales no quieren correr ese tipo de riesgo. Pero hoy todo lo que es literatura apocalíptica, que nos acerca justamente a este desenlace del final de los tiempos, es una cuestión tremendamente interesante y que hay una gran cantidad de personas, no solo de iglesias, sino que también de mundo, que este tipo de temática les interesa tremendamente. Yo sé que ustedes son básicamente una iglesia de esquemas pentecostales, donde este tipo de temática no son cuestiones tan frecuentes, pero que con toda certeza nos va a ayudar a todos nosotros a ir interiorizándonos de esta excelente palabra que es el Apocalipsis, sobre todo en esta visión del fin de los tiempos, que es el tiempo que estamos viviendo. Todos los especialistas en este tipo de temas están de acuerdo de que algo está por ocurrir. Siempre es el tema así, siempre. La expectativa, lo que la Biblia llama la expectación de las cosas que habrán de venir. Estaba leyendo recientemente el libro del profeta Zacarías. Y el libro del profeta Zacarías se escribió, debe haber unos 2500 años para atrás. Y en una de las palabras proféticas de su libro, dice que se reunirán las naciones para atacar la ciudad de Jerusalén. Y lo dice claramente que será el final de los tiempos. Amén. Y que cuando eso ocurra, el Señor va a venir y va a poner su pie sobre el monte de los Olivos, en esa zona. Y que el monte de los Olivos se va a dividir de este a oeste, o sea, de oriente a occidente. Se va a producir una rajadura en la tierra, se va a abrir una brecha tan terrible, va a ser un terremoto espantoso. Y dice que una parte se va a abrir hacia el norte y la otra parte hacia el sur, porque la forma como se secciona el territorio es de oriente hacia occidente y la abertura que se produce es hacia los lados. Te lo describe y dice que el Señor vendrá y sus santos con él. Esa expresión te habla de lo mismo que dice el apóstol Pablo, que el Señor vendrá con sus santos. Y lo que dice el texto de Judas, que tomando un fragmento del libro de Enoch, que es un libro de una literatura paralela a los textos canónicos,
dice que el Señor vino con sus santos millares, así lo dice el texto de Judas, y evidentemente te habla sobre este tiempo del final de los siglos. Y dice que la gente que estén en ese lugar, Dios va a derramar sobre ellos una plaga espantosa. Dice que sus cuerpos se van a pudrir estando ellos aquí. O sea, los tipos están vivos y empiezan a descomponerse físicamente. Se produce lo que se llama una necropsia de los tejidos y los tipos comienzan a morirse. Tipo zombie. Y que las cuencas de los ojos también van a tener ese mismo efecto y los ojos se le van a caer por las cuencas para afuera. Es una cuestión terrible. Y que su lengua también va a pasar lo mismo en su paladar. Una pudrición instantánea, una plaga terrible y espantosa. Cuando los científicos analizan este tipo de palabras proféticas, dicen que lo más probable es que se refiera a un tipo de armamento no conocido en este momento sobre los arsenales nucleares que tiene el mundo, y que Dios está reservando un tipo de exterminio que la gente ni siquiera se sueña. Las ciudades y las naciones del mundo se unirán contra Jerusalén y será el último asalto contra la ciudad santa. Todos los escritores que se dedican a este tipo de especulaciones proféticas, incluidos tipos como Tim LaHaye o David Wilkinson, que son extraordinarios en sus formas de percibir este tipo del final de los tiempos, dicen que hay una coalición de los países del norte, que incluye naturalmente Rusia. La Federación Rusa todavía tiene varias repúblicas que están afiliadas a su sistema y que van a invadir esa zona del mundo, es decir, caen sobre Israel y evidentemente producen una destrucción espantosa en la ciudad. Y esa palabra profética, que la interpretan todos los especialistas, creen que en algún momento se puede producir en nuestro tiempo. Hay cronistas que se dedican a especulaciones de todo tipo, y esto es extraordinario el tema. Por ejemplo, Michael Drosnin es un escritor del Código Secreto de la Biblia. Son 3 libros. Él editó su primer libro en el año 96, hace 20 años atrás. Yo, lógicamente, porque soy un investigador de este tipo de temas, me los he leído los 3 libros. Extraordinario, porque dice que hay un número en los primeros 5 libros de la Biblia. O sea, la visión que tienen los estudiosos de este tema apocalíptico es que los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis hasta el Deuteronomio, que es una gran cantidad de textos en la Torá, la ley, los tipos dicen que eso es todo un número imposible de leer, porque vos te imagináis que 600.000 números pegados, ¿cuándo rayos los vais a leer? O sea, porque leerlo es una cuestión imposible para la mente humana. Y entonces dicen que ese es el número, es un código, que cada ciertos espacios se repite una letra y van formando entonces palabras con esas letras que se repiten. El código secreto de la Biblia es un código real. No hay mucho tiempo para explicarle, pero hay una cantidad enorme de literatura sobre ese concepto. Y sería interesante que lo investiguen, muchachos. Se llama así, el código secreto de la Biblia. Un acceso a las páginas de internet, las bibliotecas virtuales, voy a tener para ponerte viejo leyendo sobre el código. La cuestión es que cuando Michael Drosnin publica su libro, dice que en el código que él investigó aparece una frase que dice que la ciudad de Jerusalén va a ser bombardeada con un ataque nuclear. Y dijo que la fecha estaba entre el año 2006 y el 2016, que incluye el año que estamos viviendo. La verdad es que durante toda esa década han habido varios momentos donde se pensó que realmente eso podía ser posible. Sobre todo en el año 2006, cuando se produjo una situación muy crítica con respecto a esas situaciones bélicas que siempre ha tenido Israel con el pueblo palestino. Año 2006, cuando uno investiga lo que fue todo el conflicto armado que hubo en ese tiempo, estuvieron los tipos a punto de darse con todo. Y ahora, después de varios episodios, aparece el país de Irán como la república que más amenaza la seguridad del pueblo de Israel, con el agravante que los iraníes en algún momento van a producir su propia bomba atómica. El tema no es que la van a producir, los tipos la tienen hace mucho tiempo. Porque ese tipo de artefactos, muchachos, no es cuestión de empezar a cultivarlo como si fuera una planta, esas cuestiones se compran hechas. Aparte, Rusia apoya a Irán.
Es una cuestión sabida y evidentemente el grupo chino también. Israel es un pueblo que está apoyado en este momento por Estados Unidos de América, pero todos los especialistas en este tipo de cosas dicen que en algún momento Estados Unidos va a abandonar a Israel y que por eso se produce justamente la invasión desde el norte. Y seguramente la gente del Estado judío sabe que proféticamente esa cuestión va a ser así. Y ellos están en este momento preparados para una reacción que puede ser muy desastrosa para esa zona del mundo. Yo me recuerdo, hay un gran especialista en análisis de guerra que un día entrevistando a un exministro de defensa de Israel que se llamó Moshe Dayan, porque ese hombre fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel en la Guerra de los 6 Días, año 1967, esa cuestión ya tiene 50 años casi. Es un tema extraordinario del que voy a hablar ahora. Moshe Dayan, en una entrevista, el periodista le pregunta: ¿y qué harán ustedes? Ustedes tienen el complejo de Masada. Masada es una historia del pueblo de Israel después de la iglesia que parte en Jerusalén. Masada es el último reducto donde se refugiaron los judíos después de la invasión del Imperio Romano, que destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70. Los judíos se escaparon hacia una colina que está en la zona sur del país. Una colina, un monte alto, arriba de lo cual había toda una fortaleza. Y no había forma de subir a esa fortaleza porque la única subida que tenían los judíos la destruyeron. Entonces los tipos que lo estaban asediando, que eran del ejército romano, no tenían forma de treparse a la fortaleza. Era como quien hace una casa arriba de una punta de un cerro, no hay forma de subir. Y cada vez que trataban de subir, los de arriba les mandaban piedras y la cuestión que los tiraban para abajo. Hasta que en un momento inventaron un ingenio militar como para poder trepar y entrar a la fortaleza. Cuando los judíos se dieron cuenta de que su final era inexorable, es decir, no había ninguna forma de escaparse de que los invasores los mataran a todos, los tipos tuvieron una reacción, los envenenaron a todos. Los rabinos, los especialistas en escritura, la gente religiosa que había ahí, decidieron suicidarse. Y los tipos tomaron veneno y se mataron todos. Cuando llegaron los romanos arriba no había ni uno vivo. Un poco lo que hizo Kim Jong en Guyana, cuando nosotros recordamos todos esos episodios, hace mucho tiempo los tipos también se mataron ahí, en un escalofriante episodio de la iglesia evangélica de los años 70. La cuestión es que Masada, el periodista le pregunta a Moshe Dayan: ¿ustedes harían lo mismo? Si se sienten invadidos por muchas naciones, ¿ustedes se matarían, se suicidarían? Moshe Dayan le dice al periodista: nosotros ahora, hablando de Israel, no tenemos el complejo de Masada. Si le está diciendo a nosotros, no nos vamos a suicidar. Lo que vamos a hacer es lo que hizo Sansón en el templo de los filisteos. Vamos a agarrar las columnas que sostienen toda la estructura del templo pagano y las vamos a derrumbar las columnas, y con eso se va a caer toda la estructura. El tipo le dijo: lo que va a pasar es que si nos atacan, nosotros vamos a hacer pedazos todo el Medio Oriente con las bombas atómicas que tienen. Se dice que Israel debe tener unas 300 bombas atómicas. Esos locos las tienen fabricadas y lógicamente las tienen ocultas. Cuando uno lee las escaramuzas de lo que es el Estado de Israel, vos te das cuenta que es una potencia terrible. Debe ser la tercera potencia después de Estados Unidos y China, y de Rusia, naturalmente. Entonces es una cuestión escalofriante lo que puede pasar en ese lugar. Y cuando leemos este texto del capítulo 10 de Apocalipsis, que los truenos emiten sus voces, es decir, una palabra profética, y el escritor de este libro de Apocalipsis recibe la orden de parte de Dios de no escribir lo que los truenos dicen, es porque los truenos están emitiendo un misterio de alta complejidad. A veces Dios guarda silencio y no tiene por qué contarlas todas tampoco. Es como cuando Jesús le dijo a la gente: el día ni la hora nadie lo sabe, sino solo el Padre. Incluso dice: ni siquiera los ángeles, sino solamente el Padre. Secretos de ese tipo. Igual en la profecía de Daniel también aparece la misma situación. Hay cosas que a Daniel se le dice: no las escriba.
y le indica la razón, porque estas cosas están selladas para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, los escrituristas que se dedican a esto también te lo dicen, que el tiempo del fin es el tiempo de la gran tribulación. La gran tribulación es un periodo de 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio en la suma. Los primeros 3 años y medio te concuerdan más o menos en general los teólogos que van a ser 3 años donde el anticristo va a gobernar, 3 años y medio en un ambiente donde el mundo mejora. Pero los otros 3 años y medio va a ser una cuestión demoledora y que se va a producir una persecución terrible contra todos aquellos que estén en contra del sistema dictatorial del anticristo. Ahora el tiempo, ¿cuándo comienza el tiempo del fin? Ese es el gran problema siempre. Saber en qué momento comienza la crisis. Y sabemos que una vez que comienza la crisis, de los 3 años y medio primero, es decir, el tiempo de la gran tribulación, de ahí en adelante son 7 años, porque después de eso se produce la gran batalla de Armagedón, que es la última guerra, y el Señor viene con su ejército a implantar el desastre de Armagedón y por lo tanto a establecer su reino. El problema es que no sabemos cuándo comienzan los 7 años. Y ahí están las especulaciones de todos los tipos que se dedican a esto. Incluido yo también hago mi propio pronóstico, porque indudablemente hay tanto loco que ha dicho tantas cosas que uno más ni se nota. Entonces, trato de aterrizar, sí, ponerle cable a tierra a estas conclusiones, porque tampoco quiero que la gente después crea que estoy dando fechas así precisas con las que me juego la vida, ¿no? Pero escucho cosas, veo cosas, leo informaciones que se entrecruzan y cuestiones que te hacen parar las orejas, porque indudablemente estamos en un tiempo que es decisivo. Por ejemplo, año 2016. Los rabinos judíos dicen que este es el año 5776 de su calendario. Emaús, Israel tiene 2 sonido calendarios que edifica. La gente que se dedica a esto te dice, y es verdad, el pueblo judío tiene un calendario, para nosotros es 2016, pero para ellos es el 5776, este año, que comenzó el 14 de septiembre del año pasado y que termina el 13 de septiembre de este año. Y comienza el próximo año, que para ellos sería el 5777. Los teólogos conservadores, los rabinos conservadores, que son los ultraortodoxos, dicen que el próximo año, con esta cuestión del 777, es un año místico, de profundo significado en la tradición hebrea. Y dicen que el próximo año, que comienza el 14 de septiembre de este año para ellos en el calendario, es el año del reino. Y los tipos te dicen con todas sus letras, es el año en que esperamos que venga el Mesías. Así de clarito como lo está escuchando. Nosotros, en la teología cristiana, sabemos que antes que venga el Mesías, va a aparecer un personaje a quien la Escritura llama el Anticristo. Y con toda certeza algo de eso se está clamando. O sea, si llega a aparecer este tipo de personaje, que realmente van a cambiar la historia del mundo, es una cuestión que puede tener terribles efectos en el cumplimiento de la palabra profética. Y por eso es que el tiempo que vivimos es un tiempo que te hace parar la oreja. Yo estaba recién sacando cálculo. Ayer fue 14 de mayo del año 2016. La mayoría de la gente, al menos que ese sea el día de tu cumpleaños, o pasé por el 14 de mayo, no tenía idea de qué es lo que se festeja o lo que se conmemora. El 14 de mayo, como el día de ayer, pero en el año 1948, por primera vez, lógicamente, se declara este nacimiento del Estado de Israel en las Naciones Unidas. O sea que en este momento Israel tiene 68 años. Cuando uno va a los cálculos y uno mira la escritura, hay un número que es el año 70, que es el año que corresponde a un año muy clave en los cálculos escriturales, los 70 años de la cautividad sobre todo, que te van graficando cuestiones que te hacen asumir que capaz que dentro de esos cálculos que hay, de pronto algo se vaya a dar. Y algunos piensan naturalmente que los 70 años del pueblo de Israel, que se cumplirían naturalmente en el año 2018, es una cuestión que tendría algo que significar, que no puede ser que esta cuestión pase inadvertida, así como así.
Y lo otro, que en estos mismos tiempos, hace 100 años atrás, estaba dándose en el mundo la Primera Guerra Mundial, el episodio que marcó para siempre la realidad de este mundo nuestro. La Guerra Mundial comenzó el año 1914 y terminó el año 1918. Estamos pasando ese siglo que conmemora un hecho espantoso y terrible, el primero de las dos grandes guerras que ha vivido el mundo. Lo curioso es que esa primera guerra la comenzó el pueblo germano, el pueblo alemán. Y la segunda guerra también la comenzaron los alemanes. Y todos los tipos que se dedican a este tipo de especulaciones dicen que la tercera guerra también la van a comenzar los alemanes. Por eso cuando de repente se ve a Alemania con esa capacidad inmensa de invectiva, son los tipos más inteligentes que hay en el mundo. De esos locos han salido todas las máquinas, las creaciones, los mejores cráneos, los expertos en astronáutica, los tipos que inventaron todos los cohetes que llegaron a la Luna y todas las naves espaciales que tiene Estados Unidos. No la inventaron los gringos, la inventaron los alemanes y son todos herederos de ese tipo de cerebro. El cerebro alemán debe ser la mente más prodigiosa que existe. Los tipos nacen, son una raza de locos inventores. Y por lo tanto, en las armas de guerra también. No solamente inventan herramientas para la tecnología, la industria o el crecimiento o el progreso del desarrollo humano, sino que son capaces de inventar armas de destrucción espantosas. Todos los genios que participaron en la construcción de la primera bomba atómica fueron todos alemanes, incluido un señor de apellido Oppenheimer, que fue el padre de la bomba atómica. El tipo que diseñó toda la cohetería que llevó un hombre a la luna y que sigue siendo la gran base de la tecnología americana para hacer las tremendas naves espaciales que circulan estos contornos de nuestro sistema que se llama esta cuestión del sistema solar. El primer genio se llamó Wernher von Braun, judío, de origen alemán, indudablemente, tipos extraordinarios. Por lo tanto, mucha gente cree que Alemania va a ser justamente el país que impulse la tercera guerra. Y no sería raro, yo no tengo ninguna manera de probarlo, pero te voy diciendo que dentro de esas estructuras la situación se puede dar. Entonces, cuando se habla de los truenos que arrasarán el mundo, te hablan de esos elementos que indudablemente pueden producir cataclismos terribles sobre la tierra. Cuando uno ve la visión apocalíptica, sobre todo los 4 jinetes del apocalipsis, vas descubriendo la sucesión de episodios. Primero, el caballo blanco, el caballo de la diplomacia. Hay una serie de conjeturas sobre la interpretación, pero la gran mayoría están de acuerdo que si los primeros, los últimos 3 caballos son malos, el primer caballo no tiene ninguna posibilidad de ser bueno. Por lo tanto, entonces, algunos asimilan así derecha y brutalmente el primer caballo del apocalipsis, o el primer jinete más bien vestido de blanco, ven al Papa en la cabalgadura, así de claro, como lo está escuchando. Es decir, la cuestión diplomática que maneja los destinos del mundo. Y desde esa perspectiva, sobre todo la Compañía de Jesús es la institución más poderosa del planeta. No hay ninguna duda que el Vaticano tiene una fuerza enorme. Y tú veis a diario a dónde van todos los presidentes del mundo. No van a Jerusalén. ¿Sabían dónde van? Al Vaticano. Si falta que los locos nuestros no vamos a ir para allá. Es porque está tan colapsado la agenda del Papa que estos otros no tienen posibilidad. Le han dado fecha para 2 años. Y ahí están haciendo cola. Porque todo el mundo quiere ir para allá. ¿Por qué? Porque es el centro del poder mundial. Esa cuestión, si aquí la presidenta de este país fuera el centro del gobierno mundial, vendrían todos para acá. Y vos sabés que te das cuenta que aquí no viene el rap, entonces no estamos muy lejos de ser el centro del poder mundial. Ni menos con los políticos que tenemos. Entonces, tenemos que decir que ese caballo blanco representa un poder de la diplomacia, donde la gente reconoce la autoridad de ese tipo de jerarquía y que tiene influencia sobre todo el planeta. Algunos la asimilan directamente con la Gran Babilonia, la ciudad corrupta, la madre de todas las rameras de la tierra, como dice la Apocalipsis, y que representa indudablemente ese poder religioso
que tiene raíces económicas y políticas y que influye sobre la sociedad y sobre los destinos de los pueblos. Después vienen los otros caballos, el caballo rojo, el caballo negro y lógicamente el caballo amarillo verdoso, que es el último de la serie de los 4, que representa esos elementos destructivos de la guerra, las pestes, el hambre y las fieras de la tierra. Y dice que con ese jinete se le ha dado al último, se le ha dado la facultad de matar la 4ª parte de todos los seres vivos de este planeta. Si esa cuestión se cumple hoy, el cálculo es que aproximadamente unos 2.000 millones de personas serían exterminados. Dios quiera que no se cumpla tan luego, porque si no, no queda nadie acá. 2.000 millones, la 4ª parte de la población mundial. Y algunos piensan que esa cuestión todavía tiene un cumplimiento mayor, porque cuando uno examina las otras profecías, avanzando en el Apocalipsis, te encuentras con que unos elementos destructores que surgen del pozo del abismo tienen la facultad con los elementos que surgen de estos fantasmales destructores de la vida, que son unas langostas, y aparece toda una visión de una cuestión difícil de describir, pero son elementos destructores que terminan matando a la 3ª parte de la gente que queda, haciendo raya para la suma. Los que se dedican a estos cálculos dicen que entre las 2 plagas, entre el caballo del Apocalipsis y el del capítulo 9, muere la mitad de la población mundial. En este momento, si uno hace cálculo, entre 3.500 millones a 4.000 millones de personas serían exterminadas. Yo de repente pienso en estos cálculos. Nunca se ha matado tanta gente de un solo toque, nunca. Las armas que tendrían que hacer pedazos a tanta cantidad de gente deben ser cuestiones espantosas, tendrían que estar únicamente en el aire, no puede ser de otra manera. Porque no podéis matar uno por uno, es demasiado gente, faltarían balas para matar a tanto loco. O sea, la cuestión de la destrucción tiene que ver con cuestiones de la atmósfera. Yo de repente leo esas locuras que seguramente ustedes también han escuchado con la extinción de los dinosaurios. Dicen los especialistas, no tengo ninguna manera de probarlo, que hace 65 millones de años cayó un asteroide terrible en el Golfo de México, donde está la península de Yucatán, y que en ese lugar fue el lugar del impacto, en la zona de México, y que esa cuestión levantó una polución espantosa en el mundo que duró cientos de años. Y que llegó un momento en que los dinosaurios no podían respirar y se asfixiaron todos los locos. Porque la polvareda era de los 1000 diablos. Ni poniéndoles mascarilla hubieran sobrevivido. Aparte no se dejaban poner mascarilla, eso no. 65 millones de años. No tengo ninguna posibilidad de comprobarlo, pero los muchachos que se dedican a hacer cálculos científicos te dicen esa barbaridad. Ahora, si se llega a producir un choque de un asteroide sobre la Tierra, va a pasar lo mismo que con los dinosaurios. Y la Biblia te dice si ese es el tema. Como yo soy un loco de Biblia, repito lo que leo en la Biblia. Que va a chocar sobre la Tierra una estrella, dice el texto, que se llama Ajenjo, y que va a producir la mortandad de un montón de gente, y lógicamente esa cuestión va a contaminar las atmósferas. Hay traductores que la expresión Ajenjo la asimilan con la idea de Chernobyl, año 1986, cuando explotó una instalación nuclear en Ucrania, en ese momento en lo que era la Unión Soviética, y produjo una cantidad enorme de muertos a consecuencia de esa situación de que se reventó la planta nuclear que producía electricidad en ese momento allí y que ahora está completamente sepultada. La rellenaron de cemento por todos lados. Chernobyl es un monumento a la muerte. Murieron aproximadamente 200.000 personas en ese momento. Y quedó una secuela de cientos de miles de personas que siguen estando infectadas hasta el día de hoy. Con anomalías genéticas de por vida, una cuestión espantosa. Y algunos creen que la estrella que se llama Ajenjo, y que también la expresión Chernobyl concuerda con la traducción de Ajenjo, eso es lo curioso, está relacionado con contaminaciones nucleares que van a producirse en tiempo futuro y que es probable que un asteroide choque la Tierra. Cuando uno ve, esto es parte de la especulación sobre los truenos que arrasarán el mundo.
Yo leo noticias e informaciones, tú le preguntas a los científicos y los tipos te dicen, sí, es efectivo que está viniendo un planetoide, un asteroide, un cometa que puede impactar el mundo. Y te lo dicen los tipos, tienen nombres. Lo llaman Apophis, que es interesante investigar el nombre Apophis. Lo llaman el Cobulus, que se han escrito libros en gran cantidad sobre ese tipo de asteroides que podría impactar la Tierra. Tiene este nombre, Ajenjo, que es el nombre escritural que aparece en la escritura nuestra, que es el Apocalipsis. Se llama también Nibiru, que es un sistema planetario que podría afectar profundamente las realidades de la Tierra y que evidentemente podría producir alteraciones en los océanos, el clima, la temperatura. Toda esa cuestión afectaría la vida de la gente sobre la Tierra, y aparte del impacto, que sería una cuestión desastrosa. Todo ese tipo de cuestiones están pendientes, y aparecen los locos haciéndote películas como Armageddon, donde los muchachos de las aeronaves interplanetarias que tienen con toda certeza ya construido este sistema de defensa, atacan el asteroide y lo fraccionan una cantidad de pedazos, pero cuando los pedazos caen, porque es inevitable que caigan los pedazos, lo que hacen es evitar que caiga toda la masa compacta, pero la fraccionan, y los pedazos en que se reparte la masa compacta producen más desastres que si hubiera pegado un solo golpe. Nos cae a todos, hasta aquí en Temuco va a caer un pedazo de asteroide. Y creo que va a caer aquí en la zona del sur del río Cautina. ¡Oh, muchachos, a juntar paja porque va a ser terrible! Ay. La gente me pregunta cuando usted investiga todo ese tipo de cosas, ¿cómo duerme tranquilo, predicador? No duermo tranquilo, por eso estoy loco. Y la gente dice, pero usted, ¿por qué se dedica a esas cosas? Dedíquese a predicarles cosas más tranquilizadoras a estos tipos. Pero no, y la palabra apocalíptica no tranquiliza a nadie. Si vos te lees el libro de Apocalipsis, vaya a quedar peor que yo. Entonces los muchachos dicen, no, para quedar peor que usted mejor no lo leo, y me dedico a escucharlo. Es verdad, es buena terapia esa. Pero los truenos que arrasaron el mundo son espantosos. Yo estaba recién leyendo una información que aparece hoy en las páginas de internet a nivel internacional. Hoy apareció lo que te voy a comentar. Dicen que los chinos están comprando una gran cantidad de territorios en Estados Unidos de América, porque los tipos están plantando, y están plantando lógicamente productos hortícolas o frutícolas, cuestiones vegetales, pero también han comprado grandes granjas donde hay mucha carne de animales, particularmente cerdo. Vos sabéis que a los chinos les encantan los chanchos. Me acuerdo en los tiempos de la Unidad Popular, aquí los viejos tiempos del año 73, para los locos más viejos, nos llegó de China un chancho chino. Hasta yo comí chancho chino. Porque aparte en este bendito país que estaba peor que Venezuela, lo único que había era para comer chancho chino. Era una porquería, pero un paté asqueroso como el diablo, pero era lo único que comíamos para no morirnos de hambre. Y seguramente los muchachos de Venezuela también están comiendo chancho chino. Qué bueno que esa etapa la pasamos nosotros aquí en Chile, ya miramos a los venezolanos y los compadecemos, porque ya sabemos los capítulos que van a vivir. Y resulta que está comprando una cantidad enorme de granjas, donde hay mucho criadero de chancho y de otros animales. Porque dicen que en el año próximo, 2017, va a venir una hambruna espantosa sobre China. Y los tipos, todo lo que produzcan en esas granjas, que son propiedad de empresas chinas, van a exportar todo lo que produzcan para China para paliar el hambre terrible que va a venir sobre el país. Si los tipos tienen 1.300 millones de personas, ¿no? Imagínate que en este país nuestro hay 17 millones de locos y gente que pasa hambre. Vos te podés imaginar en una población como 100 veces lo que es este país. Una cuestión espantosa. Entonces están preparándose para una hambruna colosal del próximo año.
Y evidentemente las naciones que tratan de interferir en el desarrollo de pueblos tan grandes como China y tan poderosos en el mundo, que en este momento debe ser la segunda potencia económica del planeta, los tipos que son sus enemigos, léase Estados Unidos, Europa básicamente, tratan de hundirlos más. Si los locos tienen hambre, hay que cerrarle más el paso de comida. Entonces, ¿qué son las estrategias de guerra para obligar a las naciones? Y los chinos, si no hacen algo preciso, los locos van a terminar matándose de hambre, aunque sean una potencia, porque el problema no está en tener plata o en tener recursos minerales. La cuestión, él lo dijo Henry Kissinger, el gran ideólogo norteamericano: quien controla los alimentos controla el mundo. Y es cierto, porque en todas partes la gente necesita para comer. Y si hay una mano a nivel planetario que controla la comida, todos los demás monos están muertos. Aunque tengan plata, aunque tengan para vestir, aunque tengan celulares, no te vayas a comer el Samsung GLX C4. Es muy duro para la masticada. Y vaya a tener que cambiar el bendito celular por unos cuantos kilos de pan y lo vaya a dar gustoso, porque esa porquería no sirve para nada. Hay que dar cuenta de lo que sirve la tecnología en este perro mundo. Y esa hambre está viniendo. Y la Biblia te lo dice. Por eso cuando el anticristo se imponga, va a imponer una marca para controlar a los tipos. Y dice que esa marca la pondrá en la mano derecha y en la frente. Y nadie podrá comprar ni vender, sino solamente aquellos que tengan la identificación del sistema económico que va a venir en el futuro. Se va a producir un racionamiento espantoso de alimentos en el futuro, muchachos. Y solo la gente que tiene la marca del anticristo va a poder comprar o vender las cosas que necesita. Esa cuestión se está dando. Yo estaba leyendo una nueva tecnología, que es una tecnología que está relacionada con los chips. Una cuestión que la gente generalmente no imagina, que solamente después de investigarlo vos te das cuenta. La gente cuando imagina la marca de la bestia siempre imagina una especie de dispositivo que en las fotografías aparece, el microchip, que es una cuestión que vos la podéis ver en internet o buscar libros que se dedican al tema. Es un aparato que debe tener unos 12 milímetros, 1,2 centímetros, es chico, parece una cápsula que se la inyectan a los tipos con una cánula, con una jeringa, más gordo el lugar porque fluye el dispositivo, y se lo entierran a la gente o a los animales. En este momento están marcando muchas mascotas. Si vos tenías un perro, un gato, de esos perros gatos locos que andan por los tejados y no sé, por los perros que les gusta hacer callejeros, vos le ponías un chip de eso y lo podéis localizar en cualquier momento. Ese mismo tipo de chip puede estar en las personas. Dicen que a los viejos se los van a poner rápido, porque los viejos, igual que las mascotas, se pierden. Y entonces para ubicar al abuelo más rápido, un chip, y ya sabéis dónde está el viejo todo el tiempo. Tiene muchas ventajas, de verdad. Y si vos queréis pedirte uno, podéis ir aquí a Sodima que te pongan uno igual que al perro. Eso es de anticipación. Pero esta otra tecnología es una tecnología diabólica, espantosa. Tú sabes que existe el software, el hardware, y ahora viene el emoware, que tiene que ver con cuestiones sanguíneas. Dicen que el chip se lo van a meter a la gente en la sangre, que a los tipos de esos chips se lo pueden dar en una bebida gaseosa que a vos te gusta, media de color negro, o te la pueden dar en la leche transparente de la compañía de la vaquita Lupita, o te lo pueden dar en el agua. No necesitan inyectártelo, te lo pueden dar en las comidas. Podía traértelo en las sopas esas instantáneas, sopa para uno, baja. Le meten los chips y te los traen. Y lo más terrible es que ese tipo de chip se puede alojar en el cerebro y no salir más de ahí. A los tipos los van a marcar sin que se den cuenta. Por eso el texto escritural dice: comían y bebían los días de Noé, y comían y bebían los días del Lot. La tecnología es diabólica, terrible, espantosa.
Es una cuestión que está viniendo. Por eso, cuando de pronto se habla de este tipo de temas, la gente se impacta, así como yo me impacto también cuando hablo de este tipo de barbaridades. Y quedo con la sensación de que esta cuestión es más terrible que lo que uno imagina. Y por eso la fe, la palabra. Esa palabra que te dice, sí, es cierto que el diablo es muy ingenioso, y es cierto que va a ser desastre, y es cierto que este mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero Dios está más allá de estos poderes. Amén. Y me gusta la palabra, viejo, me gusta la palabra. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Amén. Por eso somos gente de la palabra. Porque Dios te advierte y te dice, eso es lo que se está fraguando, eso es lo que está pasando, eso es lo que está haciendo la gente que maneja los poderes fácticos de este mundo. Pero no temáis, algo va a hacer Dios para evitar que su pueblo caiga en ese tipo de trampas mortales para el resto del mundo. Pero la iglesia está llamada a tener cuidado, a parar las antenas, las orejas y estar atentos a lo que realmente está pasando. Este es un tiempo muy complicado, hermano, lleno de trampas diabólicas, de cuestiones que la gente ni siquiera imagina. Yo les he hablado muchas veces, y esto es parte de estos truenos que realmente impactan al mundo, los truenos que arrasan toda esta creación. Cuando le digo a la gente que una de las cosas que se está verificando en el planeta es la baja de oxígeno, es una cuestión real. Si ustedes lo investigan se van a dar cuenta. Cada vez hay menos oxígeno en la atmósfera. Y por eso la gente de las grandes ciudades es más mala que los locos de otras ciudades donde hay menos gente. Por una parte hay mucha gente respirando el mismo aire, y por otra parte la cantidad de oxígeno en la atmósfera cada vez es menos. Sobre todo en los grandes centros de producción, en los lugares donde hay tecnología, donde hay progreso humano, donde hay industrias, donde hay un montón de cuestiones que contaminan la atmósfera y bajan el nivel de oxígeno. Y entonces los especialistas te dicen que si el nivel de oxígeno llega a bajar a un 13% de la presencia de oxígeno en la atmósfera, la gente va a empezar a morir asfixiada, porque los pulmones humanos no están hechos para tener tan poco oxígeno en los alvéolos pulmonares para que esta cuestión se produzca la capacidad de respirar. Cuando la gente respira, tú sabes una cuestión que es de silabario. La sangre contaminada con monóxido de carbono o con cualquier otro tipo de contaminante se purifica cuando pasa por los pulmones. Y lógicamente a la gente le permite vivir. Se desintoxica la gente cuando respira. Pero en un ambiente donde hay menos elementos purificadores en la atmósfera, la contaminación es terrible y el tipo se termina envenenando la sangre y se produce un coma de tipo respiratorio, porque el loco no traga oxígeno sino elementos contaminantes y el cuerpo no soporta. Y te dicen que esa cuestión está pasando, que esa es la causa de que mucha gente tenga ataques coronarios, que la gente tiene muchos problemas de accidentes cardiovasculares. Hay muchas personas que tienen ataques cerebrales por lo mismo. Creo que hay conspiraciones. ¿Qué pasa? Hola. Es cierto, viejo, ya veo monos por todos lados, conspiraciones hasta los micrófonos. Y claro. Y entonces hay poco oxígeno en la atmósfera y esa cuestión está produciendo que la gente tenga muchos tipos de enfermedades que antes eran más resistentes. Hay mucha gente con ataques coronarios. Hay muchas personas que tienen problemas de salud mental por la falta de oxígeno. Hay mucha gente que son víctimas de violencia porque los tipos se vuelven locos. Toda esa cuestión tiene que ver con la atmósfera. Increíble lo que te dicen los científicos. Y eso justamente tú lo ves en las grandes ciudades. ¿Por qué crees que en las grandes ciudades hay más locos malos que en las ciudades chicas? Por lo mismo. Es difícil encontrar una concentración de maldad en lugares rurales, por ejemplo. Pero vos vais a cualquier ciudad que tenga sobre 10.000 personas y empezar a encontrar episodios de maldad en la gente. No significa que los locos del campo sean santos. Hay tipos malos también. Pero la cantidad de locos malos en la ciudad es mucho mayor que en las zonas rurales. Y el oxígeno tiene una gran importancia en esas conductas humanas. Y te dicen los científicos que si esa cuestión sigue bajando el nivel de oxígeno en la atmósfera, la gente va a empezar a morir.
asfixiados, y los problemas que van a tener, sobre todo respiratorios o cardíacos, van a aumentar, y que esa cuestión va a terminar con millones de personas en el planeta. Pero también te dicen otra cuestión que es terrible, donde el remedio es peor que la enfermedad. Te dicen que hoy por hoy están naciendo niños con la adaptación al escaso oxígeno de la atmósfera. Y que esa cuestión está produciendo cambios genéticos estructurales en los niños que nacen a un nivel espantoso. Y cuando yo recurro a los que interpretan estos cambios que se producen a nivel de atmósfera y que manejan estos episodios que la Biblia te plantea, gente tanto escrituristas cristianos como teólogos del mundo judío, que son intérpretes desde hace mucho tiempo de este tipo de cuestiones, te dicen que el niño que está naciendo es un tipo que, igual que los días de Noé, cada vez va teniendo menos componentes humanos y más componentes animalescos, reptiles realmente. Porque los reptiles son los animales que están mejor preparados para la falta de oxígeno en la atmósfera. Vos te podés dar cuenta, los tipos, los reptiles, desde la lagartija hasta la serpiente, invernan 3 meses con muy poco oxígeno, muy poco. Tienen técnicamente una suspensión de la vida y después en primavera, cuando sale el sol, empiezan a tostarse la espalda arriba de las piedras. Vos has visto la lagartija. Cuando en pleno invierno es difícil que haya una lagartija. Y vos decís, ¿dónde se metieron las lagartijas? Están debajo de la tierra, encuevadas naturalmente y en estado de suspensión. Si vos llegáis a ver una lagartija en este tiempo de invierno, la vais a encontrar que técnicamente está muerta, pero no está muerta, está respirando, tiene una suspensión de la vida y tiene la capacidad de vivir con una cantidad pequeñísima de oxígeno. A lo mejor, mira las cosas que se me ocurren, a lo mejor algún día, aquí en esta ciudad de Temuco, va a aparecer la noticia que algún animal no doméstico ataca gente y se lo devora. Me la juego por eso. ¿De aquí a cuántos años más? A 3 años. Cuando escuchen la noticia, llámeme a Santiago. Lo que dijo Pastor era palabra profética. Va a encontrar de repente vestigios. Gente en los campos, en las alturas de la cordillera. Gente que son devoradas por animales no domésticos. Porque los animales se están enloqueciendo. La falta de oxígeno lo está modificando en su estructura genética y los tipos se están volviendo más violentos que antes, los animales. Y la gente, ni te cuento, y estos locos que están naciendo, nacen con una característica pulmonar que les permite vivir, pero están careciendo de alma y de espíritu. Por eso vos le predicáis a estas nuevas generaciones sobre el Evangelio y los locos ni te escuchan, no tienen nada que salvar. Yo me cansé de predicarle. Ahora que venga el jefe nomás y los apriete. He dejado amígdalas pegar los micrófonos hablándole hasta esa bandija y no tienen ni un deseo de arrepentirse. Ahora que venga el juicio. Me he pasado 70 años hablándole y los tipos duros como una roca. Ahora se van a encontrar con Dios nomás. Es como dice la Biblia, prepárate a salir al encuentro de tu Dios. Y esa palabra profética tiene connotaciones de juicio espantosas. Porque Dios le dice, ustedes se hicieron los locos, no quisieron oír a mis profetas. Cuando los llamé al arrepentimiento miraron para otro lado, se hicieron los distraídos. Ahora escuchen el mensaje y ahí aparece esa palabra. Prepárate a salir al encuentro de tu Dios. ¿Qué te está diciendo el Señor? Ahora viene la planadora. Esta cuestión que lo destruye todo, que lo aplasta todo. ¡Qué bueno eso! Pero ustedes son la iglesia de Cristo, por eso están esta noche aquí. Para que no perezcan igual que el mundo. Háganle caso a Dios, apercíbanse, tengan otra actitud frente al mensaje de Cristo. Piensen diferente, tengan una actitud distinta. Busquen al Señor, amen a Dios, sean gentes buenas. Consagren su vida a Cristo, yo y todos nosotros, todos. Buscar al Señor mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que Él está cercano. Viste, me están llamando a mí también. Gloria a Dios. Claro que sí. Esta es mi esposa la que me llama así. Y me dice, ¿qué locura estáis hablando? Ya te cuento. Claro que sí. Porque indudablemente estamos preocupados. Los truenos que asolarán el mundo son básicamente la guerra, el hambre, las pestes y las destrucciones que se producen sobre la tierra. Guerras espantosas y terribles que están viniendo sobre todo el planeta.
los peligros inminentes que tenéis. Qué bueno que estoy aquí en la ciudad de Temuco, qué bueno. Escucha bien lo que te voy a decir. Aquí, en esta zona, esta es la zona de la frontera, por esto esta cuestión se llama la frontera de Temuco. Porque cuando vinieron los muchachos de Europa, no pasaron más para abajo que lo que tú estás viendo. Y por eso Angol se llama los confines de Angol, ese es el nombre de la ciudad, que tiene que ver con los lugares donde las fuerzas indígenas de este país frenaron el avance de los españoles. Este territorio está en un peligro inminente. Las autoridades de este país lo saben, si lo sé yo que soy un loco, imagínate estos otros que son la policía, lo saben de más, pero no se lo dicen a la gente. Sí, el conflicto que está emergiendo en esta zona de este país, Chile, nos separa radicalmente de aquí hacia el sur, hacia la Patagonia, va a ser otro país. Estas cuestiones están a punto de meterle un serrucho a todo este territorio, tanto en la Patagonia argentina como en la Patagonia chilena. Y el serrucho que va a cortar este territorio es la nación mapuche. Porque este tipo de territorio está infiltrado con fuerzas que no pertenecen a este país, que son agentes exógenos, extranjeros, que están invadiendo esta nación. Y se hacen todos los locos, todos miran por otro lado. Cantidad, incluso agentes del ejército islámico, tipos musulmanes, que vienen a entroncar acá con las teorías y teologías que tiene el pueblo mapuche. El pueblo mapuche tiene su propia cultura, es una nación distinta, diferente a toda la cultura que hay en Chile. Y por lo tanto reclama que esos valores ancestrales sean respetados. Y por lo tanto entonces es una nación dentro de otra nación. Y los tipos nunca se han asimilado a la cultura chilena. Yo soy de otro planeta. Yo ni siquiera soy terrícola, soy ET. Vengo de otra galaxia. Amén. Mi reino no es de este mundo. Sinceramente no me importa lo que pase con este perro mundo. Pero se los advierto, esta es una zona de extrema peligrosidad. Y las autoridades de este país lo sabe la policía, lo sabe el ejército, lo sabe el mundo político. Se hacen los tontos, no quieren atacar el problema porque saben que el costo político sería enorme. Pero esta cuestión, si no la detienen ahora, este país, Chile, va a llegar hasta aquí nomás, hasta Temuco. Esa es la palabra profética del Señor. Hace mucho tiempo atrás Dios envió un profeta, se los he contado a ustedes, a un profeta coreano. Y el tipo se vino de Seúl, de Corea del Sur para acá a Chile, con una palabra profética que Dios le habló. El loco pagó el pasaje y de vuelta, dio la palabra profética y rajó de vuelta a su país. El tipo dijo, esta es la palabra que Dios me dio. Este país va a estar dividido en 3 pedazos. Desde Arica hasta Copiapó, un país distinto. Y Chile va a llegar entre Copiapó y Temuco, y de Temuco para abajo otra nación. El tipo dio la profecía, la palabra que según el Dios le había dicho, y se fue de vuelta a su país. Cuando la gente lo escuchó, a un coreano con un traductor hablar semejante barbaridad, pensaron que el tipo realmente estaba loco. Pero lo que le llamó la atención que un loco que se gasta como 3 millones de pesos en venirse con un pasaje para venirse para acá, decirle unas cuantas barbaridades a locos como nosotros y después volverse, el loco está loco, pero un loco extraño. Porque no todos los locos toman un avión del otro lado del mundo, si hay 12 horas de diferencia para allá, para venir a decirle a la gente de iglesia lo que acabáis de escuchar. Cuando yo me enteré de la palabra que Dios le había dado al coreano, es una palabra que hemos predicado durante mucho tiempo, y me alegré de que Dios tenga profetas en todas partes y que los envía de tiempo en tiempo para confirmar la palabra que se da. Este país está en un peligro inminente, porque vos te imagináis las peleas que deben haber en los mundos espirituales por este territorio. Dios. Sí, Señor. ¿Y por qué creéis que por qué no les pasa a otros lo que nos pasa a nosotros? Porque hay una lucha espiritual entre ángeles y demonios terribles sobre este país. Y lo que actúa en la gente son fuerzas espirituales que actúan a nivel espiritual primero y después se reproducen en estos niveles físicos de la realidad. Por eso cuando tú veis violencia, drogadicción, degeneración, guerras, conflictos, tipos malos en la ciudad, es porque en las atmósferas espirituales ese tipo de fuerza impera. Pero de la misma manera la iglesia tiene la autoridad para combatir esas realidades oscuras y dramáticas que tiene el mundo de las tinieblas. Por eso la palabra te dice que nuestras armas son poderosas para destruir fortalezas de la oscuridad.
Y esa es la iglesia. Por eso este tipo de palabra, que es una palabra netamente profética, te hace sentir que la iglesia está para las grandes peleas espirituales. Lo nuestro no es ir a la guerra montado arriba de un tanque, no, lo tuyo es la oración, lo tuyo es el ayuno, es la búsqueda de Dios, es pedir al Señor que active esas potencias que son los ángeles y destruyan estas fortalezas del mal que están sobre este país. Son cuestiones espirituales, muchachos, y en ese ambiente se mueve la iglesia. Como dijo el gran apóstol, ya no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra potencias que dominan los aires. Me gusta, de verdad, Francisco, pastor, amigo mío, compartir la palabra con esta gente. Amigos, mis queridos hermanos, es lo que siento en mi corazón en esta hora, que Dios levantará desde este lugar gente que tendrán poder y autoridad sobre las potencias de la oscuridad. Eso, la marca, la sangre de Cristo, el signo de poder. Amén, pues, hay que animarse. Esta zona de este país, esta zona es de una de las zonas que tiene más presencia de fuerzas demoníacas que en todo el resto de la nación. Y ustedes están aquí, muchachos, y si no agarran en serio las armas de combate, esta cuestión se va a poner muy fea. Pero por eso Dios nos ha traído a este lugar, y por eso Dios los convocó con el llamado de su espíritu para transformarnos en gente guerrera. Vamos a declararnos soldados, vamos a declararnos en guerra. Estamos aquí para ganar la batalla, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y más son los que están con nosotros que los que están con nuestros enemigos. Y esta es nuestra victoria que vence al mundo, la fe. Bendito el Señor, aquel que dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Ese es el Señor de la iglesia. Ah, me gusta esto. Estoy que me hago pentecostal. Amén. Porque yo también no puedo ir en esta pelea terrible sin las armas del Espíritu Santo. Por eso Dios nos recomienda: vístanse de toda la armadura de Dios. Pónganse en pie, mis queridos amigos. Aquí no estamos para sentir miedo, no, estás para sentir la presencia de Cristo. El amor perfecto echa fuera el temor. Hace pedazo el miedo. Que nadie salga esta noche con un corazón lleno de pavor y de espanto. ¡No! Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa es la palabra. Busquen a Dios. Busquemos al Señor y tengamos la certeza que el Dios de la palabra está con nosotros para protegernos, para guardarnos, para darnos victoria sobre todas las potestades infernales, en el nombre de Jesús. Por eso, si ustedes de repente tienen situaciones problemáticas, sepan que esta es una guerra, que estamos aquí para dar y para recibir, que Dios protegerá a su pueblo, que Dios nos ha llamado a ser victoriosos. Tengamos esa capacidad de constancia, de oración permanente en presencia del Señor. Levante su mano en el lugar que está. Oh, bendito Dios. Los truenos que arrasarán el mundo. Danos la alegría, Señor, que en medio de este tiempo terrible y nefasto, tu palabra que nos ilumina en el caminar sea la palabra protectora sobre nuestras vidas. Danos la alegría de vivir una vida piadosa, una vida a tu servicio, pero también este tipo de vida heroica que necesitamos como soldados de la cruz de Cristo. Sácanos, Señor, de esa pasividad que caracteriza a tanta gente y muévenos, Señor, al campo de batalla. Llámanos, Señor, como llamaste a David. Amén. Nosotros somos los nuevos Davides, que presurosos correremos al campo de batalla y no tomaremos las armaduras que tiene el mundo, sino que tomaremos la armadura sencilla, las herramientas y las armas que están ahí
las 5 piedras que caracterizan la bendición de tu presencia. Aleluya. Y permite que al hacer que la piedra gire para incrustarse en la cabeza del gigante, los ángeles de Dios agiten esa piedra y tenga una potencia y una velocidad impresionante para herir en la frente al gigante que nos desafía y que nos grita siempre: tienen un hombre. Danos la alegría, Señor, de contestar a esas fuerzas de la oscuridad que tenemos entre nosotros, no solamente a un hombre, a una mujer valiente, sino que somos un ejército al servicio del Eterno. Y por lo tanto decimos: Señor, cuenta conmigo. En el nombre de Jesús y para la gloria de Dios, lo pedimos y lo recibimos. Amén. La gloria al Señor, vamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.